Latinoamérica está atravesando por un momento de tensión en estos días. La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador por el asalto de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito es un hecho que tiene grandes implicaciones geopolíticas, no solo para estos dos países, también para toda la región. Esta irrupción ilegal, sin precedentes, se produjo luego de que México otorgara asilo político en su embajada al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Ahora todo está en manos de la Corte Internacional de Justicia, al tiempo que México pide que Ecuador sea excluido de la ONU por violar un principio básico del derecho internacional, a menos de que pida disculpas públicas. Glass había solicitado asilo a México alegando persecución política, luego de que la fiscalía de su país lo acusara del delito de peculado por el supuesto mal uso de recursos públicos. Pero recordemos que el ex vicepresidente Jorge Glass ya había sido previamente sentenciado en Ecuador por asociación ilícita y cohecho agravado por el caso Odebrecht, delitos por los que pasó 4 años y medio de cárcel hasta conseguir la libertad provisional en 2022. Aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? Queremos poner el foco en 2 temas. Uno es cómo puede ser que un país asalte la embajada de otro y las repercusiones reales sean tan leves. Y por otro lado, ¿qué podemos hacer para evitar que países abusen del derecho al asilo político para proteger a posibles criminales? Todo esto lo voy a conversar con el secretario general de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Roberto Isurrieta. También hemos tratado sin éxito de contactar a algún representante del gobierno mexicano. Y antes, los invito a suscribirse a mi canal, @PatriciaYaniotVideos. Es gratis y con tan solo un clic nos ayudan tremendamente a seguir adelante con este proyecto periodístico que viene en alza gracias al apoyo de todos ustedes. Comenzamos. Roberto Isurrieta, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar de esta crisis entre Ecuador y México a raíz de la irrupción ecuatoriana en la embajada mexicana. Bueno, ya se han producido varios pronunciamientos y condenas contra Ecuador. ¿Cómo han recibido ustedes esta respuesta internacional? Muy buenas. Un gusto estar en tu programa, Patricia, con tu enorme trayectoria y tu compromiso con un periodismo profesional e independiente. La decisión no fue fácil. Estamos viviendo una situación excepcional, una situación extraordinaria. La situación que estamos enfrentando en el Ecuador, que todo el mundo lo vio, la comunidad internacional lo vio, que el momento más crítico fue en la toma del Canal 10. Estas personas que con dinamita, ametralladoras, pistolas, cuchillos habían secuestrado a más de 100 periodistas simultáneamente. La toma, si mal no recuerdo, de 15 cárceles, más de 300 secuestrados. Ese es el reto que ha tenido que afrontar el Ecuador, por el cual declaró un estado de emergencia. No nos podemos olvidar que esta situación excepcional en la que estamos viviendo tienen causas compartidas en toda la región. El crimen organizado internacional, que se expresa no solamente en el narcotráfico, en cómo se abusa de los más débiles, en la migración, cómo los explotan, cómo están siendo utilizados, muchos de ellos los más vulnerables, la minería ilegal, el tráfico de minerales especiales, una serie de actividades en las cuales toda la región debería responder con total solidaridad. Esa es la circunstancia en la cual nos vimos enfrentados. El ciudadano que estaba huésped durante 3 meses es una persona condenada en 2 ocasiones, tiene 4 juicios. El concepto, los derechos
del asilo y del exilio están hechos para los perseguidos políticos. En el caso del Ecuador, y debemos recordar y ratificar cuando existen procesos distintos donde el poder ejecutivo tiene el control de las cortes, se dan persecuciones políticas a través de las cortes. Pero el gobierno del Ecuador no tiene control de las cortes, ni siquiera tiene mayoría en la asamblea. El porcentaje de asambleístas es 20%. Las acusaciones, las respuestas que él tiene que dar, las exigencias que se presente y cumpla su condena y sus procesos son de un poder independiente. Punto 1. Punto 2. Nosotros habíamos vivido en menos de 2 años un caso similar ligado al mismo grupo político que, como no se le dio el salvoconducto cuando estaba de huésped en la embajada argentina, huyó y la comunidad internacional no respondió como debía haber respondido. El derecho del asilo, los exilios, están ligados a perseguidos políticos y están de la mano con el salvoconducto, pero no están hechos para que estén ahí hasta que se puedan escapar. Los indicios, los riesgos en la situación que estábamos viviendo nos pusieron en una situación extraordinaria y sumamente difícil. Usted me habla de las justificaciones, pero yo quiero hablar de las reacciones. Y antes de pasar a hablar de las reacciones, quiero preguntarle sobre los nuevos señalamientos que se han producido en Estados Unidos contra Jorge Glass. En esta misma semana estamos siendo testigos en Florida de un juicio contra el excontrador, parte del grupo que está siendo acusado, y justo el día de ayer se menciona en la parte acusadora a Glass dentro de las mismas temas por los cuales ha tenido procesos acá, donde había recibido decenas de millones de dólares en una corte de Miami. Ese proceso se está dando esta semana. Lo que quiero decir es una prueba de que aquí no hay ninguna clase de politización. Tienen que enfrentar ante la justicia, en este caso también van a tener que enfrentar ante la justicia de los Estados Unidos las acusaciones, pero en el caso del Ecuador, aparte de las acusaciones, de los procesos que todavía están en marcha, tiene condenas. Bueno, el caso de Miami tiene que ver con un operador de Odebrecht que está confesando ante las autoridades estadounidenses que efectivamente pagó coimas, pagó sobornos a funcionarios ecuatorianos. Ahora hablemos de las reacciones. ¿Anticipaban ustedes estas condenas generalizadas? ¿Cómo las están recibiendo y cómo están planificando la estrategia para responder, la estrategia de defensa? En primer lugar, hay muchas cosas que nosotros entendemos y por eso estamos acudiendo a los distintos foros y acudiendo a los medios de comunicación para que comprendan las circunstancias, el contexto por el cual nosotros nos vimos obligados a tomar este paso. 3 elementos. Un sistema de justicia independiente, condenas en firme, procesos, incluyendo el proceso que se está dando ahora también en los Estados Unidos en estas 2 semanas, la parte acusatoria, en un juicio que se está dando en los Estados Unidos donde confirman las acusaciones, están con los testigos confirmando las acusaciones por las cuales él ha sido condenado. Entonces, no es un perseguido político. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, que tenemos que repetirlo constantemente, hace menos de 2 años se había dado una fuga en la embajada de Argentina cuando no se le dio el salvoconducto. Tercer elemento, nosotros estamos en una situación donde no hemos buscado estar. Toda esta crisis se da por la retórica política que da señales claras de que los riesgos de fuga se vuelven inminentes y que después de la operación fueron confirmados con la declaración del funcionario diplomático de México que dice, cuando le pregunta a la periodista qué estaban haciendo cuando entraron, y él dice, estábamos por salir. No estaba la embajadora ahí. La pregunta es, ¿quiénes eran los que estaban por salir? En definitiva, las investigaciones dirán en su momento, confirmarán o negarán esta hipótesis, pero lo que sí se había dado los últimos días era la ruptura de la confianza y señales muy claras que esa posibilidad era sumamente alta y frente a eso tenemos una enorme responsabilidad. Lo que dice el público es, ¿por qué no
hacíamos una revisión de todos los vehículos que entren y sobre todo los que salgan de la embajada, porque se incumple con el mismo principio. Y en vez de hacerlo una vez, lo tendríamos que haber hecho 100 veces, porque no puedes tú parar el auto diplomático para hacerle una revisión a ver si en el baúl se estaba escapando, como muy probablemente sucedió hace un año. Entonces, el problema era mucho más grave y lo que a nosotros nos confirma o nos da señales de que esas preocupaciones eran válidas es la frase del diplomático que dice qué estaban haciendo cuando entraron. Esperando una respuesta. Bueno, yo estaba cocinando, estaba leyendo un libro, ¿no? Estábamos por salir. México ya presentó su demanda ante la Corte Internacional de Justicia y pide que Ecuador sea expulsado de la ONU. ¿Cómo van a responder ustedes? ¿Cuál va a ser su defensa? No podemos abusar de un principio que es fundamental en las relaciones internacionales, que bien dice la Convención de Viena, que es el exilio por razones que no sean políticas o de discriminación o de persecución por creencias religiosas. No se puede, es expreso, condenados. En México, en este momento, en este proceso, están con los permisos correspondientes personas que están buscadas del mismo grupo de la justicia. No es uno, Glass no iba a ser el primero. Está Soledad Buendía, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri, Edwin Jarrín, Ricardo Patiño, Walter Solís, Viviana Bonilla. Y el presidente dice, en este momento estamos esperando a Glass. O sea, la violación de un principio fundamental del entendimiento se está dando de la otra parte. Democracia. Por eso nos ponen en una situación sumamente difícil. Y lo que nosotros hacemos votos que esta situación, y dicen muchos internacionalistas, y también dice la misma declaración de la OEA, tenemos que revisar cómo impedir que se dé el abuso de instrumentos que son legítimos para el entendimiento internacional, pero como todo instrumento no puede ser mal usado o abusado, con lo cual el instrumento carece del verdadero sentido por el cual es creado y es necesario. Entonces, la politización viene de la otra parte. Entonces, en todo esto, en todo foro que nos digan nosotros, defenderemos y daremos a la comunidad internacional, explicaremos cuáles eran nuestras preocupaciones y en qué situación estamos. Segundo, estamos viviendo una situación de seguridad, como decía, cuyas causas están compartidas y es el narcotráfico. Entonces, yo creo que todas las naciones de la región y de las regiones amigas tienen que cooperar en la lucha contra la delincuencia internacional y las convenciones que también hemos firmado de la lucha contra la corrupción. Porque todo esto, ese abuso de un instrumento legítimo, lo que está permitiendo es la impunidad. Y todos sabemos que si existe impunidad, vamos a tener más casos de corrupción, no podremos afrontar los retos del narcotráfico, de la violencia y del crimen organizado. Los delincuentes tienen que saber que hay consecuencias de sus acciones, sobre todo después del debido proceso, donde han sido condenados. No es que estaba procesado, estaba condenado. Entonces, el abuso se da de un instrumento que reconocemos, y creo que más bien esta crisis nos tiene que llevar a la comunidad internacional cómo fortalecerlo. Y no hay mejor manera de fortalecerlo que acudir a las razones de ser del instrumento. Y es muy claro el instrumento y las convenciones. No son para perseguidos políticos, perseguidos por razones de género, religión, raza, pero no delincuentes comunes que tienen condenas en firmes en un país, en un sistema donde el sistema de justicia es independiente. Así como se están dando consecuencias y condenas para ustedes que violaron la soberanía inviolable de una sede diplomática, también deberían existir consecuencias a los gobiernos que otorguen el asilo político para facilitar que funcionarios corruptos evadan la justicia. ¿Por qué no se da una condena generalizada? Es un llamado de atención a algo que estamos viviendo y que el Ecuador lo ha vivido en menos de 2 años, en una vez confirmada y en la segunda con claros indicios.
Los principios democráticos tienen una razón de ser. Tenemos como naciones, como gobernantes, garantizar que no se permite impunidad. Y tenemos la comunidad internacional que ser conscientes y hacer un llamado que no se puede mal usar instrumentos que son esenciales en la convivencia de las naciones y en la protección de los derechos humanos, no se aplican ni se pueden usar ni abusar para condenados. Y de nuevo, no es un caso. Estoy aquí, los que están en los últimos 2, 3 años, Soledad Buendía, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri, Edwin Jarrín, Ricardo Patiño, Huarte Solina y Viviana Bonilla, en México, con procesos, y algunos de ellos también condenados. Entonces, aquí hay un abuso, en vez de existir una cooperación de cómo vamos a enfrentar la corrupción y todos los retos que tenemos de seguridad y las amenazas del crimen organizado y sobre todo el narcotráfico. Roberto, ¿cuáles son las consecuencias reales, directas, las consecuencias económicas del rompimiento de relaciones entre México y Ecuador? Yo ratifico, como dice la ministra de Relaciones Exteriores, tenemos que seguir conversando, tenemos que escucharnos las partes para que sepan la otra parte, México, cuáles eran nuestras preocupaciones y qué objetivos tenemos en común. Tenemos el objetivo que tenemos en común las naciones de la región, sobre todo, es combatir la violencia y el crimen organizado porque sus causas son compartidas. Y para hacer eso tenemos que ratificar el sentido de las convenciones y ratificar lo que es expreso, que no pueden ser utilizados para personas condenadas por crímenes comunes. No me ha contestado la pregunta. ¿Cuál es la pregunta entonces? Perdón. ¿Qué consecuencias reales, económicas, tienen para ustedes el rompimiento de las relaciones con México? Lo que se ha roto son las relaciones diplomáticas. Las relaciones comerciales y las demás relaciones se mantienen. Estamos en un impasse. Tenemos en este momento la invitación de la OEA, que va a actuar como intermediario, y las presentaciones que ha hecho el Ecuador en la OEA, que fue el foro de esta semana, es de nuevo una muestra de nuestra disposición para que la comunidad internacional y el gobierno de México entienda cuáles son nuestras preocupaciones. Y en todo diálogo las tenemos que ser muy sinceros como estoy siendo yo ahora. Estas son preocupaciones reales que tenemos y van a haber investigaciones que confirmen o nieguen si la preocupación de fuga era solamente una cuestión de retórica o existían evidencias que confirmen si es que eso podía ser así. Es decir, que Ecuador está dispuesto al diálogo. Me pregunto si México también lo está. Por lo menos en el foro de la OEA, los llamados que se están haciendo de todas las naciones es que efectivamente se busque una solución a la situación tan difícil que hemos vivido los dos países. Nuestro argumento es que nosotros no buscamos estar en esta situación. Por el contrario, hemos presentado constantemente todos los documentos que prueben y los tienen de que no se podía otorgar el asilo porque el asilo no se puede otorgar a personas que son condenadas de juicios comunes. Y no solamente condenada una vez, 2 veces, 4 procesos. Y en los Estados Unidos, en esta misma semana, en la Corte de Florida se está dando otro juicio donde acaban de declarar que efectivamente la persona que era huésped en la Embajada de México tiene una acusación de decenas de millones de dólares por corrupción. Entonces, no se puede proteger. Estos instrumentos no están hechos para conseguir impunidad de personas que han cometido graves actos de corrupción. Roberto, esta invasión a la sede diplomática, a la Embajada Mexicana en Quito, para hacer efectiva la captura contra el expresidente Jorge Glass, marca un pésimo precedente a nivel internacional. Y muchos dicen que mientras no haya consecuencias reales, esto puede volver a suceder. ¿Ustedes qué proponen para evitar que algo así vuelva a pasar? Nosotros estuvimos en una situación donde no quisimos estar. Nos vimos forzados a actuar en una situación extrema. ¿Por qué? Porque se había roto
la confianza, la buena fe y habían otorgado el asilo a una persona condenada. Entonces, vamos a conversar, debemos de las cancillerías en los distintos foros, será la mejor oportunidad, como fue en esta semana en la OEA, para conversar, porque aquí, como se dice coloquialmente, hay dos lados de una misma moneda. Estuvimos en una situación extrema. Nuestro punto de vista es que nos pusieron en una situación extrema donde no nos dejaron una salida. Y lo que debemos buscar es no llegar a situaciones de esta naturaleza. Y no se van a llegar a situaciones de esta naturaleza si reafirmamos la comunidad internacional que el derecho del asilo son para perseguidos políticos, perseguidos por su libertad de expresión, por sus creencias religiosas y los demás derechos humanos, pero no está muy claro y debemos reafirmar, no para las personas condenadas por un sistema de justicia independiente, y en este caso no solamente una condena, algunas, y no solamente en el Ecuador, sino también en los Estados Unidos, en donde hay otras clases de juicios y esas condenas y esas acusaciones se reafirman en los distintos juicios en otros países. Esto es una situación muy grave, nos pusieron en una situación muy grave y nuestra primera obligación era impedir la impunidad, porque ya nos pasó hace menos de 2 años. Y asimismo, la comunidad internacional tiene que ser igual de firme, que si es que no se otorga el salvoconducto, la misión diplomática no puede cooperar en una fuga de un delincuente que ha sido condenado por un sistema de justicia independiente. Todas estas conversaciones las tendremos en las distintas instancias, por las cancillerías, por los canales diplomáticos, como lo hemos hecho y lo iniciamos en la OEA en esta semana. A ver si entiendo. Es decir, que si hay un próximo gobierno que le otorgue asilo político a un corrupto para evadir la justicia, el gobierno que requiere a ese corrupto tiene derecho a invadir la sede diplomática. Lo que estoy diciendo es que este es el momento, como lo tuvimos en el foro de la OEA, para conversar y para que los países garanticemos el que no se llegue a esta situación y que hagamos todos los mea culpas que tengamos que hacer todas las partes. Pero lo que tenemos es que trabajar constructivamente, mirando hacia el futuro, la hermandad de los pueblos y cómo debemos evitar que se lleguen a las situaciones como estas. Serán las cancillerías las que lideren estos procesos de reconciliación y de entendimiento, y en toda parte se tiene que entender cuáles son las preocupaciones de un lado, cuáles son las preocupaciones del otro. Se llegará a ese momento, el primer foro que se dio fue la OEA y estaremos dispuestos y participaremos en todos aquellos que sean necesarios y llegará de nuestra parte, como dijo la canciller, estaremos trabajando para las reconciliaciones necesarias. Entonces, ¿ustedes están dispuestos a hacer un mea culpa? La Cancillería ecuatoriana es la encargada de iniciar todos los procesos de diálogos en todos los foros necesarios para la reconstrucción, la evaluación de todo lo que pasó y las satisfacciones mutuas para poder continuar con nuestros procesos, que son procesos de hermandad con los pueblos, y ratificando que en esta lucha tenemos causas compartidas y ningún país de la región va a poder afrontar los riesgos de seguridad que estamos afrontando cada una de las naciones si es que no tenemos un compromiso serio de cada una de esas partes en ayudarnos en todos en conjuntos para combatir estos retos de seguridad que estamos viviendo, cuyas causas son compartidas. Roberto Izurrieta, un gusto tenerlo aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias de nuevo. Un gusto, Patricia, un gusto estar en tu programa nuevamente. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Estaremos siguiendo muy de cerca la evolución de este caso. Lo que quiero dejar bien en claro con este episodio de ¿Qué pasó con lo que pasó? Es que este caso tan lamentable debería servir como una historia aleccionadora para evitar futuras crisis de esta índole. Estos conflictos internacionales no solo atentan en contra del derecho humano fundamental al asilo político por persecución, también entorpecen la coordinación entre países
para hacer frente a problemas coyunturales tan preocupantes como, por ejemplo, el narcotráfico. La irrupción de un país a la embajada del otro es algo que no debería tomarse con ligereza. Tampoco debería permitirse abusar del derecho al asilo para proteger a criminales que están bajo procesos judiciales legítimos. Ahora tan solo nos queda esperar qué va a resolver la Corte de Justicia Internacional y también si tendrán éxito los esfuerzos para que México y Ecuador entren en un proceso de diálogo y de reconciliación. Pero si hay algo que hay que recalcar es que es necesario marcar un precedente de una vez por todas. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Los invito a que se suscriban a mi canal, les repito, @PatriciaYaniot Videos, es gratis, nos ayudan un montón si se suscriben y también me interesa que me compartan sus impresiones y comentarios de este episodio. Aquí abajo me pueden dejar su comentario. Nos vemos en la próxima edición de ¿Qué pasó con lo que pasó?